Para poder soltarlo es que lo tengo que sentir ese miedo, que es lo que nosotros no hacemos. Nosotros lo enmascaramos el miedo. O sea, como que le hacemos como si saltáramos la valla. O bueno, lo justificamos. O bueno, o decimos que estamos ansiosos, le cambiamos el nombre. No queremos enfrentar eso, porque tenemos miedo. Pero si ustedes, no sé si alguna vez leyeron algo de este famoso, el de la India, el Ramana Maharshi él cuenta en su historia que era jovencito y empezó a sentir mucho miedo, un miedo pavoroso, a nada, porque es que no había nada, no es que venía un elefante y lo iba a a aplastar, ni no pasaba nada. Y él dice que tuvo como bueno, así, una intuición, algo que le vino, que él tenía que sentir ese miedo. Y se quedó sentado, sintiendo el miedo, respirando, hasta que ese miedo se pasó. Ese gesto provoca justamente una liberación de mucho cosa que hay en el inconsciente, porque es como que hacemos espacio. El miedo, si no lo sentimos, es que nos contrae, bueno, sí, justamente la palabra sería, como nos contractura, ¿no? Nos quedamos así. Entonces, para no sentir ese así, es que hacemos algo. Por eso nosotros somos como, bueno, que tenemos que estar haciendo algo, porque si no parece que no somos, no fuéramos nada. El quedarme quieto sintiendo no es una actividad que esté muy bien vista por el mundo. No, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Por eso el ejercicio que vamos a hacer ahora van a ver qué sencillo que es. Y seguramente van a decir, pero con esta cosa es que voy a contactar con mi niño interno, no puede ser. Sí, es un ejercicio sencillo que ustedes lo van a hacer. Bueno, lo pueden hacer por la mañana o por la noche. Yo en una época me acuerdo que lo hacía a la mañana y a la noche porque estaba un poco bastante mal, hasta que después lo, lo dejé de hacer, pero después cuando cada tanto me agarra lo vuelvo a hacer. Eh, consiste en contactar con nuestro niño interno de una manera sencilla, sin poner música, no hay que hacer nada del otro mundo, solamente, bueno, obviamente que vamos a contactar con la respiración y se puede hacer sentado o acostado. Bueno, de mañana lo pueden hacer sentados, ¿no? Después de desayunar o antes de desayunar, como quieran. Y a la noche, antes de quedarse dormidos, vamos a hacerlo. ¿Lo hacemos? No lo anoten porque es fácil, se lo van a aprender rápido. Después cualquier cosa yo les digo las palabras, se las paso. Es muy sencillo. Solamente es sentarnos como si fuéramos a hacer el centro vacío, relajada, cerrar los ojos, contactar con la respiración, hasta que sintamos que nos vamos relajando, que vamos soltando, que estamos sentados. Si quieren, cuando lo hagan acostadas, hagan la respiración hasta el vientre, porque es mejor para contactar con el niño interno. Y se van a imaginar acá delante de ustedes, ¿m? A ustedes mismas cuando eran niñas. Si ustedes permiten que la imagen de su niña aparezca, quizás le aparezca justo la edad que es la que, esa niña que tienen que trabajar. Si ustedes no aparece nada, pongan una niña más o menos de 5 años. ¿Por qué digo 5? Porque es la edad que más o menos todavía no salimos de ese guión, estamos ahí a punto, y quizás casi todos nos acordamos más o menos de cómo éramos cuando teníamos 5 años.
Y vamos a mirar a esa niña con los ojos cerrados, ¿eh? Pero mirándola, y le vamos a decir, tú no eres eso que te dijeron que eres. Como si le habláramos. Tú eres un foco de energía. Y cuando le decimos, tú eres un foco de energía, vamos a intentar conectar con lo que para nosotros es energía. Yo les digo de la manera que lo hago yo, ustedes después pueden implementar su manera. Yo como que hacía, como que la rodeaba con, bueno, con algo brilloso, luminoso. ¿M? Algo como que salía de mí y la envolvía con eso. Tú eres un foco de energía. Así, en este tono, como si le habláramos a un niño, porque a los niños no hay que hablarles como tontos, hay que hablarles normal. Bueno, así se le habla. Y luego le volvemos a decir, otra vez, tú no eres eso que te dijeron que eras. Tú eres un foco de inteligencia. Y vamos a imaginar como que la vemos a la niña con, si fuera como una nube azul en su cabeza. ¿M? La inteligencia, la voluntad, todo eso tiene que ver con ese color. Le volvemos a decir, tú no eres eso que te dijeron que eras. Tú eres un foco infinito de amor y felicidad. Y vamos a imaginar como que tuviera algo rosa delante, que puede ser en la zona de su pecho. Y ahora le vamos a repetir los tres focos. Tú eres un foco de energía, un foco de inteligencia y un foco infinito de amor, felicidad. Luego vamos a sentir que esa niña se acerca a nosotros, la abrazamos y llevamos esa energía acá, a nuestro pecho. Respiramos profundo y lo dejamos hasta ahí. Es un ejercicio, fíjense, ¿cuánto dura? No sé, porque no me fijé acá la hora. 5 minutos. Eso va provocando como como si fuera que nuestro inconsciente, que sería nuestro niño que está en el inconsciente, se fuera, bueno, reprogramando, fuera sintiendo que realmente no es todo eso que le dijeron que era. Entonces, a esa mente infantil eso le llega y eso después provoca, bueno, cambios en nuestra energía. Es sencillo, ¿no? No es difícil. Es un ejercicio corto. Se trabaja con los tres focos porque en realidad nosotros tenemos tres focos en nuestro cuerpo, ¿m? Que son el de la inteligencia, el del amor y el de la energía, ¿no? Sale de acá, la energía, el amor en el pecho y en la cabeza la inteligencia, ¿no? Tenemos que tener estos focos en equilibrio para poder expresar lo que realmente sentimos y pensamos, estar en ese equilibrio. Eso al mismo tiempo nos como que nos centra, ¿no? Nos pone
y nos conecta con nuestra sensibilidad. Como Dijiste que, inteligencia, amor y qué más. sí. El primer foco es energía, Ah, energía. el otro es inteligencia y el otro es amor, felicidad. Sí. El corazón, bueno, algunos imaginan con un sol, pero a mí me gusta, no sé, rosa, no sé por qué. Bueno, ustedes si le quieren cambiar el color, pónganle el color que quieran, ¿eh? No hay problema con el color. Yo lo imagino así. Lo he practicado mucho, mucho, porque es que cuando uno tiene las emociones desbordadas, a veces como que no es uno, no somos nosotros. Es increíble. Bueno, hacemos la otra meditación, después seguimos con la charleta. Esta que vamos a hacer de Brad Shaw está en el libro, bueno, el que tiene Ángela también lo tiene. Está en el otro también de Brad Shaw. Bueno, en todos los libros de Brad Shaw está esta meditación. Si no se los pasé, después se los paso este también de Brad, pero creo que ese sí lo puse, ¿no? El de sanar nuestro niño interior de Brad Shaw. Si no se los puse. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, no es que es una meditación larga, larga, pero es un poco más larga así que esta. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es transitar todas las etapas de nuestra infancia. O sea, vamos a ir mirándonos a nosotras en las diferentes etapas hasta que lleguemos a la parte en donde nos despedimos de nuestros padres, porque es una manera de soltar, ¿no? Y de sanar nuestra infancia. El ejercicio es sencillo. Yo no sé si este no lo tiene. Bueno, capaz que lo. Bueno, yo no sé, creo que en mi canal de YouTube creo que lo tengo, pero no me acuerdo porque hace mucho. Pero bueno, es un ejercicio que lo van a encontrar. Si no se ponen una música ustedes, se graban el ejercicio y después lo escuchan, para no tener que leerlo y hacerlo, porque claro, es complicado leerlo y hacerlo. O sea, ahora yo porque se los voy a leer y ustedes lo pueden hacer, pero después hacerlo, mm, o sea, no es conveniente que lo estén leyendo. Bueno, lo primero que van a hacer, como siempre, es sentarse cómodamente en la silla, pero primero con los ojos abiertos. Esta meditación empieza con los ojos abiertos, no empieza con los ojos cerrados. ¿Mm? ¿Por qué? Porque primero, a ver quién vino. Ahí vino Alicia. Bueno, espera que entre así mientras charlamos, así puedo hacer la meditación. Eh, lo primero que tenemos que hacer es, con nuestra mirada, por eso empezamos con los ojos abiertos, pero sí, tomando conciencia de que estoy sentada, es mirar el espacio que nos rodea, o sea, la habitación, ¿sí? La habitación que nos rodea, vamos a tomar conciencia del el tiempo en el que estamos de noche, eh, qué sé yo, que está cerca de la hora de la cena, no sé, lo que a ustedes los ubique temporalmente y espacialmente. Voy a sentir si la silla en la que estoy tiene respaldo mejor, hago contacto con el respaldo, para que mi espalda sienta el respaldo ahí. Siento la cola en la silla, o sea que estoy sentada. Luego voy a sentir mi ropa, ¿m? El contacto con mi ropa que está en mi cuerpo.
Luego voy a contactar con los sonidos que hay en el ambiente. Así sea un pequeño murmullo. Luego voy a contactar con el olor del ambiente. ¿Mm? Voy a sentir, conectar con ese olor que hay en este lugar en el que estoy. Y voy a sentir internamente que yo ahora no tengo ningún lugar a donde ir, ni nada que hacer. O sea, suelto todo. Solo estoy aquí, en este espacio y tiempo, en esta habitación, y me olvido de todo. Ahora sí voy a cerrar los ojos. Luego que hice todo ese contacto, cierro los ojos y ahora sí voy a tomar aire por la nariz, lo voy a soltar, tomando conciencia de que el aire entra y sale. ¿Mm? Si algún pensamiento cruza por nuestra mente, lo dejo, que pase. Como si fuera, no sé, palabras que salen en la televisión, en el celular, aparecen palabras. O nubes que pasan por el cielo, pasan. Solo noto que los pensamientos pasan y yo los dejo pasar. Sigo respirando y siento que cuando inspiro, contengo mi aire y que puedo hacerlo y lo suelto. Y que cuando lo suelto me relajo o lo suelto. Que contengo y que suelto. Este agarrarme, tomar y soltar es algo que nosotros cuando éramos niños hacíamos. Tomábamos la mamadera, soltábamos cuando ya no teníamos hambre, nos agarrábamos de los bordes de la cuna, nos soltábamos. Tomo y suelto. Y empiezo a sentir que mis párpados se ponen pesados. Mi mandíbula se pone pesada. Mis brazos se ponen pesados. Mis piernas, mis pies, todo mi cuerpo pesa, pesa en esta silla. Y ahora vamos a evocar nuestra casa de la infancia, si es que la recordamos. Esa en la que cuando nacimos estuvimos. Si tuve que mudarme muchas veces, porque bueno, mi infancia fue así, puedo contactar con alguna de las casas que tuve, con aquella que tenga más afecto, que sintonice mejor, y me imagino en esa casa. Lo importante es que me sea familiar.
el espacio. Y me veo a mí misma, ahora de adulta, parada en el centro de la casa, en un lugar, y observo y busco ese lugar, esa habitación, ese espacio en el que yo dormía o estaba durante mayor parte del día cuando era bebé, o sea, cuando nací. Y conecto con esa imagen de mí misma en la cuna, con mis padres al lado, mirándome, y siento que alguno de ellos, o los dos, me toman en brazos y me dicen, bienvenida al mundo, te estábamos esperando. Nos alegra mucho que estés aquí. Nos agradas tal como eres. No te abandonaré, pase lo que pase. Te dedicaremos tiempo para satisfacer tus necesidades. Te cuidaremos. En todo el mundo nunca hubo otra niña como tú. Respiramos profundo y ahora somos nosotros los que nos alzamos a nosotros mismos en brazos. Y mientras nos sostenemos en brazos, sentimos que esa niña crece. Y ahora es una niña que tiene 3 años. Y la imaginamos que está jugando en algún espacio de la casa, puede ser el patio, la habitación, bueno, ese lugar donde nosotros pasábamos tiempo cuando éramos pequeños. Y nosotras desde la adulta miramos a esa niña y le decimos, pequeña, y nombramos, decimos nuestro nombre, como nos decían cuando éramos pequeños, quizás un sobrenombre, o nos decían el nombre completo. Está bien ser curioso, te amo tal como eres. Está bien que te enojes, está bien que te asustes, está bien que te sientas triste. Nunca te abandonaré. Te amo. Y abrazamos a esa niña de 3 años. Y mientras la abrazamos, sentimos que crece y que ahora tiene 6 años. Ahora va a ir a la escuela, se va a separar de los padres y entonces
nosotros estamos ahí, en el patio de la escuela, que íbamos cuando éramos pequeños, y la miramos jugar y le decimos, está bien que pienses en ti, está bien que tengas sentimientos, está bien que tengas curiosidad sobre el sexo, está bien que quieras saber cómo eres. Si deseas llorar, hazlo, no importa, está bien. Si quieres algo, pídelo, está bien. Si algo te intriga, pregúntalo. No eres responsable de lo que hacen tus padres, ni de lo que sucede en tu familia. Te amo tal como eres. Y ahora nos acercamos a esa niña, la abrazamos y esa niña crece y se va a transformar en una niña adolescente. Y mirando a esa niña adolescente, o nosotros cuando éramos adolescentes, le vamos a decir, ¿cómo has crecido? Ya eres una adolescente. Está bien que te enojes con tus padres. Está bien que quieras tener amigos. Está bien que quieras ser quien eres. Te quiero tal como eres. Y abrazamos a esa niña y ahora vamos a imaginar que vemos como un pasillo largo delante de nosotros y nosotros miramos hacia los costados de ese pasillo y hay muchas puertas. Y vamos caminando hacia la salida y sabemos que en cada una de esas puertas que vamos pasando quedaron nuestro niño interior recién nacido, el que tenía 3 años, el que tenía 6, la adolescente. Y allá en la puerta están nuestros padres. Y nosotros nos dirigimos hacia ellos, los saludamos, seguimos caminando, con la mano nos despedimos y vamos hacia la vida. Ahora lentamente tomamos aire profundo y abrimos los ojos. Bien, ¿cómo les fue con la conexión con la niña? Bien.
Seguramente en alguna de las etapas sintieron más conexión que en otras etapas, porque no todos en la misma etapa hemos quedado con más emoción retenida. Pero esta es una manera también de poder, eh, bueno, dejar nuestro pasado atrás, sentirnos grandes y poder ir hacia la vida sin culpa, ¿no? Bueno, a ver si quedan como las chicas de la otra grupo que quedaron todas llorando, nadie hablaba. Y yo acá esperando, estaba así. Decía, digan No, algo. a mí me pasó justo empezando el ejercicio. O sea, cuando estaba en la cuna, El nacimiento, sí. sí, que me abrazó con mi papá, que me alzó y me dijo exactamente lo que yo le dije a él 4 o 5 días antes del morir. O sea, porque eso de tú no me has abandonado, tú siempre has estado conmigo, fue una culpa que él llevaba por, por el tipo de relación que tenía con mi mamá. Y yo sentía que eso a él le pesaba. Y escucharlo decirlo al contrario, de que él me iba a proteger, de que él siempre iba a estar, o sea, fue realmente hermoso. Sí. La parte va, no sé, algunos sienten mucho con el recién nacido, ¿vieron? Va, a mí también me pasó eso. Sí. Otros sienten más con el de los 5 años, 5 o 6 años. Depende de los eventos que hayamos pasado en nuestra vida. Lo importante es, bueno, poder vernos. Es un ejercicio, este es más largo, ya les digo, para hacerlo lo tienen que practicar, bueno, sí, excepto que ya se lo aprendan y lo hagan solas. Mentalmente, no necesitan ni siquiera decir las palabras, nada más aprender algunas frases, ¿no? Para decirle a su niño. Otro ejercicio que también pueden hacer, también le pueden mandar a sus clientes si lo ven que está muy traumado ahí con la infancia, es escribirse cartas a su niño, pero hacer que con la izquierda escriban el niño interior y ustedes le contestan la otra carta con la mano derecha. Es como dejar fluir, ¿no? Imaginarme que, bueno, que soy esa niña de X edad, la de 3, la de recién, bueno, recién nacido no va a escribir, pero no importa, sí, lo pueden hacer que escriba. Eh, porque es total, es imaginativo. Lo importante es que el ejercicio, si ustedes son diestros, ¿no? El de que escriba el niño interno lo tienen que hacer con la mano contraria. Vieron que es difícil escribir con la izquierda. Yo, por lo menos que soy diestra, no, con la izquierda no puedo escribir. Es terrible para mí. Y como el trazo, cuando hagan la escritura, cómo les va a despertar un montón de emociones. Yo cuando practicaba la escritura terapéutica me acuerdo que mi mano era, me salía toda la ira por la mano, era como una mano que se transformaba, ¿no? Así, porque canalizamos mucha de nuestras emociones por la escritura. Entonces, el ejercicio que lo pueden hacer con cada etapa si quieren. Pueden hacer una carta que la escribe el recién nacido, corta, ¿eh? No que tienen que escribir. Y otra carta que la contesta el adulto, con la derecha. Es para ver lo de los hemisferios, ¿no? Y para ver qué sienten. Porque dice que eso sirve para equilibrar los hemisferios y para integrarnos a nosotros mismos, cada una de las etapas de nuestra infancia. Pruébenlo. Total, aunque se hagan con una etapa de la infancia y ya está. Para sentir a ver qué les provoca, ¿no? Esto de estar ahí. Bueno, ¿se acuerdan del famoso
este famoso Eric Berne, que nosotros lo vimos en la clase 2 cuando vimos el asunto del adulto, del niño, del estado padre. Bueno, parece ser que este autor también estuvo indagando un poco y aprendiendo un poco sobre esto del análisis transaccional y llegó a la conclusión de que para poder proteger a nuestro niño interior herido, ese niño tiene que confiar en nosotros lo suficiente para desobedecer, escuchen lo que digo, las reglas paternales con las que fue criado. Todos somos conscientes que fuimos criados, ¿no? Con diferentes reglas. Tenés que ser así, acá es así. Sí. Desobedecer esas reglas es una manera de proteger a nuestro niño interior herido. Y una de las actitudes más saludables es permitirle al niño ser quien es y no obligarlo a obedecer las viejas reglas y creencias paternas vergonzosas. Esas reglas y creencias son poderosas para nosotros porque como niños, si las desobedecíamos, íbamos a ser castigados y abandonados. El niño interno sigue sintiendo lo mismo. Esto nosotros lo vemos cuando, bueno, perdón, cuando nos relacionamos con nuestros padres, y claro, es que eso que sentimos ahí con nuestra madre es que es lo que siente nuestra niña, cuando nuestra madre nos gritaba o no sé yo qué nos decía. Y volvemos a conectar con esa energía de la infancia. Por eso permitirnos, o sea, permitirle a ese niño interno, ¿no? Desobedecer las reglas, ¿m? Es como empoderarnos a nosotros como adultos para que el niño entienda que ahora sí puedo. Esto que yo les mostraba cuando hacíamos con los vincores. Ahora sí puedo, porque ya crecí. Eric Berne a esto le llamaba potencia y decía que era la primera P en el cambio terapéutico, la potencia.